Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Es maravilloso que estos meses de octubre y de noviembre son los más propicios para contar historias que aterrorizarán hasta en las entrañas más profundas a aquellos que osen escucharlas y escucharnos aquí a través de su espacio favorito. Comenzamos. Y como ya hemos dicho, todo este mes y el que sigue hablaremos de leyendas de la región, del Bajío y de los municipios cercanos a esta zona donde surgió la independencia, donde se dio la batalla más sangrienta de la revolución y donde hay hermosas ciudades y lugares que pueden, y por cierto, deben de contener espíritus, hechos que se cuentan, como el que sigue, que es de Guanajuato. A principios del siglo XIX, llegaron a América dos individuos de nacionalidad francesa, y después de haber recorrido la costa del Golfo de México, se dirigieron a la capital de la República, donde permanecieron cerca de un año. La fortuna no les fue tan propicia como lo esperaban y se vieron obligados a dirigirse a Morelia, en donde, después de algunos meses de continuo trabajo, lograron formar un pequeño capital, y con ese capital emprendieron un laborio de tierras en los fértiles terrenos de Uruapan. Pero estos jovencitos franceses eran poco conocedores de la agricultura y se les daba menos el organizar a los jornaleros y a los campesinos. Vieron fracasar todos sus planes y con la desdicha en su historia volvieron a emigrar. Se fueron hacia el norte poco a poco, estuvieron en Salvatierra, estuvieron en Celaya, pero eran zonas agrícolas, así es que decidieron llegar a vivir a Guanajuato, capital. Guanajuato en ese momento era una ciudad de moda, pujante, recorría el oro de las minas, las casas y los locales, mientras que la plata que sacaban de sus entrañas recorría el famoso Camino Real. Entonces era una ciudad diferente y la intendencia de Guanajuato, recién creada, apenas unas décadas atrás, estaba pujante, dirían muchos. La minería no estaba tan mal estado como en la actualidad, incluso aquí en Guanajuato, donde las minas ya se cuentan con los dedos de las manos. Era la mina más rica, la de la Valenciana, y los mineros se permitían el lujo de llegar a cualquier cantina, incluso llegar y comprar todas las existencias para obsequiar a sus amigos. Luego los novios cerraban sus cartas con escudos de a peso. Incluso en las fiestas públicas y en la apertura de alguna casa de comercio, se arrojaban al pueblo medallas conmemorativas y dinero. Por eso nuestros hombres, viendo semejantes derroches, resolvieron fijar su residencia en esta ciudad, creyendo que podrían hacer fortuna de una manera diferente que la de ser unos simples labriegos o administradores de tierras. Pero eso sí, eran trabajadores,
y este par de francesitos pronto pudieron proporcionarse un modo honesto de vivir. Empezaron a trabajar y a adquirir un sueldo, y sus ratos de descanso los empleaban en visitar a algunas familias con quienes habían hecho amistad. Una de sus diversiones favoritas era el juego conocido con el nombre de carcamán, en el que se habían hecho ellos notables por su destreza y por los versos que cantando improvisaban. No había fiesta pública en donde no se encontraran ambos francesitos con su juego favorito, del que casi habían hecho una profesión y que explotaban a las mil maravillas. Precisamente, de aquí resultó que la gente del pueblo los comenzó a mencionar con el nombre de los carcamanes. Y este apodo con el cual más tarde fueron conocidos ante la generalidad de la sociedad guanajuatense. Incluso muchos ya no le llamaban los francesitos, ni siquiera se conocían sus nombres, solamente decían los carcamanes allá van. Entre las amistades que tenían, había una familia de apellido Jiménez, que vivía en una casa de regular apariencia, situada en lo que hoy la gente conoce como el Callejón del Espinazo. A esa familia pertenecía una guapa muchacha de nombre Luisa. Luisa, por cierto, era un poco coqueta. Los carcamanes visitaban con frecuencia a esta familia, y uno de ellos, prendado de las gracias de Luisa, no dilató en declararle su pasión, la que sin gran trabajo fue correspondida por la joven, porque ésta también lo amaba. Y para este carcamán los días se sucedieron llenos de luz y de perfumes, para él y para Luisa, para esta enamorada pareja. La relación había llegado a conocimiento de los padres de Luisa, y estando ellos conformes, todo estaba ya arreglado para la celebración del matrimonio, el cual debería tener lugar el 21 de junio del año de 1803, día del cumpleaños de la guapa Luisa. Y los días sucedieron, y se acercaba la fecha. Faltaban 2 meses para la boda. La noche de ese día, faltando los 2 meses, el futuro esposo llegó a su casa más temprano que de costumbre. Sacó de una cómoda un estuche primoroso forrado de seda de color azul cielo, dentro del cual lucía su riqueza una pulsera de oro, que en su interior tenía grabado el nombre de la guapa novia. Lo envolvió en un papel cuidadosamente y se dirigió a la casa de su prometida. Al llegar a la entrada del Callejón del Espinazo, donde años después los cuevanenses sabrían que estaba una famosa botica, vio de pie, junto a la ventana de la casa de su amada, a un hombre envuelto en una ancha capa de fino paño. Al prevenirse aquel encubierto de la llegada del prometido de Luisa, se retiró prudentemente, internándose en el jardín de una casa vecina. El novio, por más que hizo, no pudo dar con el hombre encubierto. Después de un buen rato, todo contrariado, llamó a la puerta de la casa de Luisa. Esta salió a recibirlo como de costumbre, sorprendiéndose de que la visita fuera más temprano. El novio no mencionó el incidente, guardó silencio y luego de haber hecho el obsequio de la pulsera, se despidió.
Pero desde esa noche no tuvo sosiego nuestro hombre. Los celos se apoderaron de él, y de ser un individuo alegre se tornó en un joven taciturno. Desde luego, sus amigos por supuesto que notaron este cambio, pero lo atribuyeron a otras causas muy distintas de la verdadera, puesto que también se pone uno nervioso de casarse, ¿no creen? Comunicó todo lo que le pasaba a su compañero, al otro carcamán, quien le dijo que tal vez sería una preocupación suya, que Luisa era una buena muchacha incapaz de engañarlo. Por lo tanto, no debía de preocuparse. Sin embargo, el novio siguió intranquilo y continuó rondando la casa de su amada a diferentes horas de la noche, ya no para visitarla, sino para investigar. Para colmo de sus males, más de una vez volvió a ver al hombre de la capa junto a la ventana de la casa de Luisa, pero sin que en ninguna de las ocasiones hubiera podido pillarlo hablando con ella como él hubiera imaginado. Varias veces hizo a Luisa algunas preguntas sobre el particular, pero ella, hablando admirablemente y con cierta risita nerviosa en cada ocasión, pudo desvanecer las sospechas del novio. El día de la boda se acercaba. Por eso los dos franceses, que entonces vivían en una casa de la plazuela de San José, propiedad, sabían los de aquella época, del licenciado Aranda, habían preparado todo lo necesario, porque Luisa iría a vivir en esa casa, haciéndoles compañía, en virtud de que los dos franceses, los dos carcamanes, no pensaban separarse. Por lo tanto, el departamento del matrimonio en la planta alta estaba ya arreglado, así como el que en lo sucesivo en la planta baja ocuparía el compañero del novio. Como Luisa era bastante agraciada a la vez que un poco coqueta, el carcamán menor, el compañero del novio, se prendó de ella, y ella, sin hacerse mucho del rogar, le correspondió rápidamente, entablándose entre ellos unas relaciones no tan honestas que digamos, engañando al carcamán mayor, tanto el amigo como la novia. Los amantes se veían todas las noches, o antes de que llegara el novio a echar reja, o a altas horas de la noche. El 3 de junio del referido año de 1803, estuvo el novio, como de costumbre, en la casa de su amada. A las 8 de la noche se despidió, y al dar la vuelta por la calle que conduce a la de la Sangre de Cristo, ahora sí, vio al hombre de la capa, que cautelosamente se acercaba. Sin darse por entendido, siguió su camino, pero no hubo pasado bien un cuarto de hora cuando regresó, y con cuidado pudo acercarse a la casa de la novia sin ser visto. La sorpresa que se llevó no tuvo límites al reconocer que efectivamente el hombre de la capa estaba en un amoroso coloquio con Luisa en la ventana. Y lo peor de todo es que se dio cuenta de que el hombre de la capa era su compañero, pero sin armar escándalo, se retiró a su casa.
Tan pronto como llegó, se armó de un buen puñal, el cual tenía guardado en la mesa de noche de su cama, y esperó. Eran las 11 de la noche cuando llegó su compañero. Tan pronto como éste entró en la sala, el novio con el puñal lo agredió. El carcamán pequeño, sin embargo, debido a lo intempestivo de la agresión, sí estaba sorprendido, pero procuró repelerla. El punto es que entre ambos se entabló una lucha terrible que duró unos cuantos segundos, porque pasados algunos momentos cayó sin vida el cuerpo del amante. El novio, al ver el cadáver de su compañero, tuvo miedo al castigo que le esperaba y en su desesperación se clavó en el corazón el puñal con el que acababa de dar muerte a su compañero. Ese puñal se quedó con la sangre de los dos carcamanes. Al día siguiente, la justicia tomó cartas en el asunto, porque los muchachos no salieron a trabajar. Encontraron los cuerpos, uno en una esquina de la recepción y otro en el extremo opuesto, y el segundo con un puñal en la mano. Después de la averiguación correspondiente, mandó dar la justicia sepultura a los dos cadáveres. ¿Cómo fue esto? Pues el cadáver del asesinado quedó en la iglesia de San Francisco, porque a ojos vistas de los indagadores fue la víctima, y el del suicida allá por el río de la Pastita, porque murió en pecado mortal según declaración de la justicia eclesiástica. La impresión que este triste acontecimiento causó en toda la sociedad guanajuatense fue bastante profunda. Se convirtió en leyenda, y cuando pasas por el callejón del Espinazo, no puedes menos que pensar que en una de esas casas el mejor amigo traicionó al otro y que la coquetería de una jovencita causó tales desgracias. ¿Y qué fue de Luisa, ya que no se pudo casar? Bueno, pues a los pocos días de pasados los acontecimientos referidos, salió de Guanajuato en brazos de otro hombre, abandonando la causa paterna. Tanto la casa como la causa no se casaría con nadie de ahí. 3 años después, la guapa Luisa moría en un hospital de la capital de la República, presa de una enfermedad asquerosa. Y esa casa, ahí de la plazuela de San José, donde se murieron los 2 jovencitos franceses, fue conocida con el nombre de la Casa de los Carcamanes. Y si vas de noche es probable que escuches los gritos de desesperación del carcamán mayor, o hasta puedas escuchar cómo retumban en las paredes los ecos de la batalla. Así es, amigos. Opinen, aporten, asientan, disientan, escriban. Crónicas de Espanto 0 @gmail.com o en Facebook a Crónicas de Espanto. Todo octubre, cada domingo por la noche, leyendas de terror.